Hello, how are you? Good, Hello. thank you. Can you hear us clearly? Yeah, perfect. Perfectly clear. Cool. All right, so good evening, good afternoon, good morning, everyone. It depends where are you in the world. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que están en esta reunión. So thank you for joining us. The topic for today is about relationships. Nightmare or miracle? Así que muchas gracias por unirse con nosotros. El tema de hoy es acerca de las relaciones. ¿Una pesadilla o un milagro? So, all right. So let's get into the middle of that. Entonces vamos a ir directamente a ello. So what's your point of view about relationships? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de las relaciones? So everywhere you bought into that, I rather have a relationship than nothing, will you destroy and uncreate? Todo donde has ido al lugar donde prefieres tener una relación que no tener nada, lo podemos destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, pod and poco, nine shorts, boys and beyonds. So actually, what if your relationship can be a gift to you? Entonces, ¿qué tal que tu relación puede ser un regalo para ustedes? Is it possible? Relationship, gift. Oh my God. ¿Es posible que la relación te dé? ¡Oh, Dios mío! Oh la la. Oh la la. We can hear you much clearer and louder. Thank you, Hector. Gracias. Con todo el gusto. Cool. So, what's the difference between having a relationship or living the dream you desire to live? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vivir una relación o vivir el sueño que tú deseas vivir? Because not every relationship is a gift. Porque no todas las relaciones son un regalo. And sometimes even the best relationships can show up as a piece of Nightmares. Y muchas veces las mejores relaciones parecen una pieza de pesadilla. So really, what's your point of view about a great relationship? Así que, ¿cuál es tu punto de vista acerca de una gran relación? And everything that brings up, will you destroy and uncreate and return back to the sender? Todo lo que eso trajo lo podemos destruir, descrear y regresarlo a quien le pertenece. Right and wrong, good and bad, pod and poco, nine shorts, boys and beyonds. So actually, your life will show up the way, as much you are present in your life, you will create that life. Así que ya sabes, mientras más presente estés con algo en tu vida, más vas a crear de eso en tu vida. So for example, if you would like to manage something or change something in your life, and you are not present with that, you don't put all what's required into it. Así que, por ejemplo, si tú quieres arreglar algo en tu vida o poder solucionar algo muy particularmente y tú no estás presente con eso ni con lo que se requiere hacer para que eso cambie. You are just like, okay, I will have a look, I will try, let's see how it shows up. Así que ya sabes, solo le das una miradita y dices, ok, voy a intentar por aquí a ver qué sucede. You know what's required to be done, but you are just not really willing to do it. Tú solamente sabes lo que se requiere hacer, pero no estás dispuesto a hacerlo. And of course, at the end, you will make yourself wrong when it doesn't show up as you expected it to show up. Y claramente al final te vas a hacer a ti equivocado porque no se va a presentar en la manera en la que quieres que se presente. So just because you have a relationship, it doesn't mean it will be amazing for all eternity. Así que eso no significa que si tienes una relación va a ser maravillosa por el resto de la eternidad. And you know that at the beginning, all the relationships shows up like, wow, it's a miracle. It's a fairy tale. It's a cloud. Al inicio todas las relaciones parece como si fueran un milagro o como un cuento de hadas donde todo es perfecto. And after a while, it goes down. Nightmare. Y después de eso va así de, es una pesadilla. But actually, why is that? Why it can't stay that amazing and joyful and generative that it was at the beginning?
Y la pregunta aquí es realmente por qué no puede ser tan generativa, tan grandiosa, tan maravillosa como era desde un principio. It's something like the period of the election for the government. Es algo así como el periodo de las elecciones en los gobiernos. They promise all the nice things, you know, And you are willing to be all the nice things, all the good and generative for a energies. while. Y sí, de hecho ellos sí están dispuestos a ser ordenados, a ser generativos, pero solo por un tiempo. So you're totally clear what's required to have that partner, to create that relationship, and you do everything accordingly. Y entonces, cuando tú tienes claridad de qué es lo que requieres con esta persona, entonces tú vas a hacer todo lo que se requiera para tener esta persona, de acuerdo a eso. So in the first few weeks, during the dating period, you are willing to follow the energy and do what's required. Así que en las primeras semanas, en el primer periodo, donde se empieza a hacer el periodo de salir, tú haces y tú sigues la energía de lo que se requiere. So when did you buy into? After a couple of years, you have to give up everything and you are not allowed to follow the energy anymore. You are optimistic. Couple of years, couple of weeks. Así que, ¿en dónde o en qué lugar te compraste que después de 2 años tú tienes que rendirte y tienes que ceder todo y tienes que dejar de seguir la energía? Y dice Rocco, tú eres muy optimista, ¿cómo que solo 2 años? Son 2 semanas nada más. Yeah. So Yeah. actually, you know, once you have your partner, once the relationship exists, you just, okay, I have it, stop, nothing else required. Así que ya sabes, muchas veces lo que haces es, ok, ya tengo mi pareja, ya tengo esta persona que quería, ok, me detengo, ya nada más se requiere. It's like accumulating things, like you know that you want to have it, but after that, you're not willing to keep creating it. Así que es como acumular las cosas. Tú estás dispuesto a tenerlo, pero una vez que lo tienes, ya no estás dispuesto a seguir creando con él. And every time when you say, this is the perfect relationship for me, this is the perfect man for me, or the woman, you just kill the whole thing. Así que ya sabes, en el momento en el que dices, esta es la perfecta relación para mí, o este es el hombre perfecto o la mujer perfecta, tú lo matas. Because if you say, or if you feel, okay, this is perfect, you are not willing to create anymore. This is the greatest limitation in your life. Así que ya sabes, en el momento en el que dices que algo es perfecto o es lo más maravilloso, lo matas porque ya no estás dispuesto a crear algo más allá. You just stop yourself, and that's it. Simplemente te atoras y eso es todo, ya no puedes seguir. And everything that brings up, will you destroy and uncreate? Y todo lo que eso trajo lo podemos destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, pod and pop, all 9 shorts, boys and beyond. So where did you buy into that it's enough to just achieve something or just to create that relationship? Entonces, ¿dónde te compraste que únicamente es suficiente crear esa relación o alcanzar esa relación? Like, where did you buy into there is nothing else to be done after that? ¿Dónde te compraste la idea de que no hay nada más que tengas que hacer o nada más allá de eso? And this is not just about the relationship, but the partnerships, but every kind of relationship actually. Así que esto no únicamente es con una relación de pareja, es de hecho en cualquier tipo de relación que tengas. So everywhere you bought into that relationships only needs to be created and then it's done and dusted, will you destroy and create? Así que todos los lugares donde te compraste que únicamente la relación tiene que ser creada y nada más, lo podemos destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, pod and pop, all 9 shorts, boys and beyond. So, and here comes the difference between nightmare and miracle, that when you are willing to keep creating and generating the relationship that you have. Y aquí es donde realmente viene la diferencia entre una pesadilla y un milagro, donde verdaderamente estás tú dispuesto a crear la relación que estás teniendo. And actually, what would it change if you would look at a relationship like something that you are part of, something that you are a co-creator of, instead of the owner of it?
Entonces, ¿cómo se vería tu relación si tú fueras una persona que crea esa relación o como si fueras el co-creador de esa relación en vez de ser el dueño o la dueña de ello? Because you don't own your partner, you don't own this relationship, you are part of it. Porque tú no eres dueño de tu pareja, tú no eres dueño del hombre o de la mujer, tú no eres dueño de ellos, tú eres parte de ella. So, and everything that brings up, we destroy and uncreate. Y todo lo que eso trajo lo podemos destruir y crear. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyond. So, what comes after you have a relationship or you are part of that relationship? What's next now? Entonces, ¿qué va después de que tú eres parte de una relación o de que tú conseguiste crear una relación? So, are you willing to be present in your relationship? Entonces, ¿estarías dispuesto a estar presente en tu relación? Like, be present with your partner with what would create more for the both of you. Estar presente con tu pareja y qué va a crear más para ambos. What can your partner receive, and in which way can you present things that your partner can receive? Entonces, ¿de qué manera qué puede recibir tu pareja y cómo puedes crear algo para que tu pareja pueda recibir? You know, this is the way I used to have sex, so my partner will have it this way. Ya sabes, esta es la manera en la que yo tengo sexo, así que mi pareja va a tener sexo de esta manera. My way or highway. De esta mi manera o su manera. And also, this is, I'm the king of the castle, so everything happens my way. Así que ya sabes, yo soy el rey del castillo, así que todo va a suceder a mi manera. So what will this create? Will it create the nightmare or the miracle? Así que, ¿qué va a crear esto? ¿Va a crear el milagro o va a crear la pesadilla? So it's really up to you. What would you like to create in your life and how you would like to create your relationship? Así que se trata acerca de qué te gustaría crear en tu vida y cómo te gustaría crear tu relación de pareja. And actually, when you started that dating process, you also had an idea, you had the capacity to see the future together with your partner. Así que de hecho, cuando tú empiezas a salir con tu pareja, tú tienes la capacidad de ver tu futuro con tu pareja. You already have kids, you know, In your mind. after the first date. After the first. Entonces tú vas a tener niños, claro, en el futuro después de tu primera cita. But of course, as these first few months pass away, you start to have no more dreams with that person. Y entonces cuando empiezan a pasar los meses, o empiezan a pasar los días, ya no tienes más sueños con esa persona. How much fun is it, right? ¿Y qué tan divertido es eso? Actually, I just met a couple, and they had only the fifth wedding anniversary, and we had a conversation. Okay, you are going home and have fun, and they said, "Oh, after this many years, it's no more fun. No more fun." Wow. Entonces acaban de conocer esta Sheila a una pareja que tiene apenas 5 años de casados. Y entonces ellos estaban conversando, Sheila y Rocco, acerca de regresar y de divertirse y hacer todo esto. Y esa pareja les dijo, después de 5 años nosotros ya no tenemos esa diversión. So when did you decide, you know, after a certain year, there is no more desire or no more fun with your partner? Así que ¿en qué momento decidiste que después de tantos años o después de tal periodo de tiempo no vas a tener más deseo o más diversión con tu pareja? What if it still can be so much exciting and so much fun, you know, and together? ¿Qué tal que puedes seguir siendo así de creador y así de maravilloso estando juntos? But when you're functioning from the limited points of view and what you bought and what you saw, you know, in the family or around you, you just bought into, I have to follow this is the normal way. Así que ya sabes, cuando empiezas a seguir todos esos patrones de cómo es, cómo tiene que ser, cómo es tu familia, cómo son tus padres, tú sigues, este es el camino en el que tiene que ser. What if it doesn't have to be like that? ¿Qué tal que no tuviera que ser así?
What if you can create your relationship as well? ¿Qué tal que tú puedes crear también tu relación como tú desees? Because you create everything. You can create the relationship as well. Porque tú lo creas absolutamente todo. Tú puedes crear tu relación. So what is the relationship that you would like to create? Así que, ¿cuál es la relación que te gustaría crear a ti? Okay, so what else do we have in relationships? Do you have any questions? ¿Hay alguien de ustedes que tenga alguna pregunta? No questions. No hay pregunta. They are not so brave to ask. Oh, because everyone has amazing and perfect Ah, relationship. yeah, maybe that's why. Okay, cool. Todos tienen relaciones completamente perfectas, es por eso que nadie de ellos quiere hacer ninguna pregunta. And where did you buy into that your relationship has to transform from the desire into a workplace at home? Entonces, ¿en qué lugares te compraste que tu relación tiene que convertirse en esta parte de deseo a tu lugar de trabajo, al lugar donde tienes que trabajar? So you go home and the only thing you can do is do the washing the Cooking. dishes, tidying the house, doing the lawn mowing, or fixing things around the house. Así que en ese momento vas a tu casa y cuando llegas ahí tienes que lavar los trastes, tienes que arreglar las camas, tienes que darle de comer a los animales y eso es todo. Preparing the meal for the kids, taking them to the childcare or to the school, and then working hard to pay back your debts about the house and the car and all the things. Ya sabes, llevar a los niños a la escuela, darles de comer, empezar a pagar las deudas, llevarlos aquí, traerlos acá, todo ese tipo de cosas. So actually, you know, it's really not much fun to have a relationship with all these things added to it. Así que ya sabes, la realidad es que no es nada divertido tener una relación añadiendo todo este tipo de cosas. Because sooner or later, it's really just the must that you have to, all the must that you have to complete, that you have to achieve, and none of that is fun. Porque al final de cuentas, todo eso se vuelve el deber o lo que tú tienes que ser o hacer y lo que tienes que completar. Y la verdad es que eso no es nada divertido. But what if you can have fun in each and every moment in your relationship? ¿Y qué tal que pudieras tener diversión en cada momento de tu relación? What if being part of this relationship can be joyful? ¿Qué tal que ser parte de esta relación puede ser alegre y divertido? Because when you have kids, they are part of the relationship. You also have some level of relationship or connection with your children. Porque cuando tú tienes niños, también hay un tipo de relación. Tú tienes cierta conexión con tus hijos. So, for example, you also can have a joyful relationship with your kids. Así que, por ejemplo, tú también puedes tener una relación muy alegre con tus hijos. And at the same time, you still can have a joyful relationship with your partner. Y al mismo tiempo puedes seguir teniendo una relación divertida con tu pareja. That's amazing, isn't it? You don't have to give up one for the other. Eso es maravilloso, no tienes que renunciar el uno por el otro. And at the same time, you can have a joyful relationship with your house where you enjoy your house. Y al mismo momento puedes tener una relación fabulosa con tu casa o en el lugar en donde vives. And also, you can have a joyful relationship with your body as well. And with your pets. Así que tú también puedes tener una relación maravillosa y divertida con tu cuerpo y con tus animales, con tus mascotas. So you can cook food for yourself for creating more joy for your body, in your life, for your family. Así que puedes cocinar comida para ti, para que tengas un cuerpo más alegre, una familia más alegre. You can, you can make your house look nicer, your garden look nicer, and do things for your life that would generate more for you, that creates more joy and fun. Así que ya sabes, puedes hacer estas cosas por tu casa, por tu jardín, empezar a crear cosas que generen más diversión para ti y te hagan estar mejor.
So it's a totally different approach to life, where things in our life is not must and not things that have to be done, but part of your life and actually joyful. Así que te puedes acercar más a tu vida y puedes abrazarla más cuando las cosas no tienen que ser un tienes que, y tú puedes elegir qué va a crear más y cómo vas a disfrutarlo más. So are you willing to be present with your creations? Because your life, your household, your family is part of your creation. Entonces estarían dispuestos a estar presentes en sus creaciones, porque tu casa, el mantener tu casa, tu familia, tu pareja son parte de tu creación. And are you willing to have the joy back again into your life? Y estarían dispuestos a tener el gozo nuevamente con ustedes. And you know, money follows joy. Ya sabes, el dinero sigue al gozo. What else is possible? ¿Qué más es posible? What is possible? Yeah. So here is a question: how can I get more open to get more friends? Aquí está la pregunta: ¿cómo me puedo abrir para tener más amigos? The question is, What do you want to do with your friends? Friend? La pregunta es: ¿qué quieres hacer con tus amigos? or you know, why would you like more friends? What's the reason you would like more friends? O la pregunta más bien es: ¿por qué quisieras tener más amigos? ¿Qué es lo que quisieras de tener más amigos? Are they really friends that you are looking for? ¿Es realmente amigos por lo que estás buscando? Or you would like to spend quality time with people? ¿O te gustaría tener un tiempo de calidad con personas? Or you are looking for a relationship? ¿O estás buscando una relación? So when you have more clarity about what you would like to have, it allows you to go and choose in that direction. Así que en el momento en el que tienes mucha claridad acerca de lo que te gustaría tener, va a ser más fácil que vayas en esa dirección. So it says, I don't have too much friends also. I would like to have a boy. And also I would like to have a boyfriend. Yeah, that's the thing. Entonces ella lo que dijo es que ella no tiene muchos amigos y también le gustaría tener un novio. So, okay. What would you like to have with your boyfriend? Like, what is the life that you would like to create? And you don't have to have a plan till age 80. Así que, ¿qué es lo que te gustaría crear con tu novio? ¿Qué es en verdad lo que te gustaría crear con tu relación? Y no es que tengas que tener un plan hasta los 80 años. So, and also she says it's a tiny circle, so like a small area where there are not many people, I guess. But when yeah. Así que ella también dice que es un círculo pequeño en donde ella se encuentra. So when un área pequeña. Sorry. So when did you buy into you have to find people in your area? Así que ¿en qué momento o en dónde te compraste la idea de que tienes que encontrar personas en esa área donde tú estás? What if you find your boyfriend in a different city or in a different country? ¿Qué tal que encuentras a tu novio en una ciudad diferente o en un país diferente? So where did you buy into? It's not possible, or no one would come here, or you are not allowed to go somewhere else. En donde te compraste que nada es posible o que tú tienes que ir a otro lado o que alguien tiene que venir aquí. So everywhere you bought into and function from a previous lifetime when you were not allowed to leave that village where you grew up, where you now destroy and uncreate. Así que todos los lugares donde compraste la idea de que tú no tienes permitido salir del lugar donde estás, que solo puede ser el lugar ahí donde estás, de esta o de otras vidas, lo podemos destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, POC and POC, online shirts, boys and beyonds. So what would it take for you to receive all possibilities beyond your wildest dreams? Entonces, ¿qué tomaría que tú elijas otra posibilidad mucho más allá de tus anillos valiosos? So when I mentioned before, you don't have to have your plan ready until reaching, age 80. Así que hace rato que dije donde no tienes que tener un plan listo hasta la edad de los 80 años.
So actually, are you allowed to have a relationship where you have fun? Así que, ¿qué tal que te permites tener una relación donde tú puedas divertirte? Where you and the other person, or not one, maybe more than one, they all willing to have fun. Donde tú y la otra persona, o no tiene que ser una, pueden ser varias personas, estén dispuestas a divertirse. All right, and what else would you like to have if that's more than fun? Let's say in this reality, whether we like it or not, but money and financial freedom is really part of this reality, so it's something else we can ask for. Así que, ¿qué tal o qué más es lo que te gustaría tener en tu relación? Ya saben, aparte de diversión, por ejemplo, en esta realidad es importante tener libertad financiera. Eso es parte de esto. ¿Qué más podrías tener? And also the third thing would be something like your partner would honor you, see you as a gift, and you can honor your partner and see your partner as a gift. Así que una parte que también podría ser muy buena es que tú puedas honrar a tu pareja y que esa pareja sea un regalo y que tú seas un regalo para tu pareja. So let's say this relationship is not an ownership, but a creationship. Así que podemos decir que esta relación no es algo de que tú seas dueño, sino una creationship, algo donde se crea. So you don't own each other, but you honor each other and you create together, and you can also create separately if you wish. Así que tú no tienes que ser dueño el uno del otro, sino que se pueden honrar el uno al otro. Pueden crear juntos o también pueden crear cada uno por su parte. Oh, and actually, having fun can have all sort of things. Así que, de hecho, también divertirte puede ser un montón de cosas diferentes. So whatever it means to you, it's all included. Así que sin importar lo que diversión significa para ti, todo está incluido. So are you willing to receive all the people who are matching this energy, this combination of energies? Así que estarías dispuesta a recibir la energía de todas estas personas que tienen esta combinación de energías. And everything that doesn't allow you to receive all of them with total ease and no points of view will you destroy and uncreate. Y todo lo que no te permita recibir de ellos sin ningún punto de vista lo podemos destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, born, naturals, boys and beyond. Cool. There is another question in Spanish. Yes, yes. Who says, hay otra pregunta en español que dice, I want to have fun, but he is very traditional. And when he goes and have fun with me, he feels like guilty. Yo quiero diversión, pero él es muy tradicional y cuando él se deja llevar por esta diversión, siente culpa. So can you say it again, the last part? So what about the guilt? Guilt? Yeah, she wants to have fun, Yes. but he is very traditional. Yes. And when he allows himself to have fun, he feels guilty about that. I see. Okay. Cool. How does it get any better than this? Wow, ¿cómo puede mejorar esto? So it's worth looking into what kind of oaths, vows, fealties, communities the partner has. Así que puedes revisar cuántos votos, pactos, juramentos y lealtades tiene tu pareja. I mean, it's always a question whether your partner wants change or not, or really willing to receive from you. Así que hay una pregunta donde tu pareja está dispuesta a cambiar o tu pareja está dispuesta a recibir de ti. So, but are you willing to have no point of view about your partner and receiving everything about your partner? Y entonces, aquí la cosa es, ¿tú estás dispuesta a no tener ningún punto de vista de tu pareja y a recibir de él? So at this stage, people can have a point of view, yeah, I'm working hard on my partner for nothing, or how does it work now? Así que hasta este punto las personas pueden decir, oh, yo estoy trabajando mucho por mi pareja, pero entonces no hay nada, no están haciendo nada.
So actually, when you choose something that works for you, that you desire to have, does it have to be hard or does it have to be a job? Así que en el momento en el que tú eliges trabajar en algo, ¿eso tiene que ser difícil o acaso eso tiene que ser un trabajo? Gary said, only one thing has to be hard in your life. Gaby dice, solo una cosa tiene que ser dura en tu vida. And you will be happy, both of you. Ustedes van, ustedes van a ser felices con eso. Right and wrong, good and bad, for and for, righteous, boys and girls. Yes. So I Sí. guess you have the picture. Así que creo que acabas de tener una verdad muy grande. Okay, so because you know what you would like to have in your relationship, so the change, you can be the source of the change in your relationship. Así que tú sabes lo que puede tener tu relación para que tú puedas ser la fuente del cambio en tu relación. And when you are willing to be present in your relationship, that will allow you to see whether your partner is willing to change, it's willing to go in that direction. Así que cuando tú estás dispuesta a estar presente en tu relación, te vas a dar cuenta y vas a estar dispuesta a ver si tu pareja está dispuesta a ir en una dirección o está dispuesta a cambiar. And you can always be in the question, what's required for this to show up with total ease? Puedes simplemente estar en la pregunta, ¿qué se requeriría para que esto se muestre con total facilidad? Yeah, the thing is, you can't change anyone, but you can be the motivation and inspiration and invitation for the others. Entonces la cosa es que tú no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes ser la inspiración y la motivación para que los otros cambien. So you will see whether your partner is willing to go in that direction. And if yes, what needs to be done for that? What you can be for that? What contribution can you be for him? Entonces, simplemente ve si tu pareja está dispuesta a ir en esa dirección, está dispuesta a cambiar y ver qué se requiere aquí, qué se necesita y qué contribución puede ser tú para él. Cool. Is there another question? Genial, ¿hay alguna otra pregunta? And there are many scenarios. One is that you don't have a relationship. Another one is that you have a relationship, but you don't like it too much. Y hay otros escenarios donde tú también quieres tener una relación, pero hay escenarios donde tienes una relación y no es lo que te gustaría tener. And none of that is right or wrong. There is no such thing that you can't change it. Y no hay nada de eso que esté bien o mal, acertado o equivocado. No hay algo que no puedas cambiar. So you may not change the person, but you can change the relationship you have. Así que puede que no cambies a la persona, pero sí puedes cambiar la relación que ustedes tienen. So when did you decide that you are only allowed to have one relationship for your whole life? Así que ¿en dónde decidiste que solo tienes permitido tener una relación por toda tu vida? Of course, you've been to the church, right? Ah, claro, tú fuiste a la iglesia, ¿verdad? And you said that oath that till death apart. Ah, sí, y tú dijiste en la iglesia, hasta que la muerte nos separe. So you have to be together in good and bad times and share all the shit. Así que tú tienes que estar en todas las situaciones, en las buenas y en las malas, y compartir toda su mierda. Yeah, the thing is, you can share the good and the bad, but usually we share only the bad things. Así que ya sabes, se supone que tenés que compartir lo bueno y lo malo, pero normalmente compartimos toda la mierda y todas las cosas malas. And we forget about the fun. Y nos olvidamos de la diversión. Because life and the serious relationship, it has to be really serious. Porque la vida y las relaciones serias tienen que ser muy serias. And if you are serious, you are not allowed to have fun. Y si tú eres serio, no tienes permitido divertirte. This or this. Esto o aquello.
Because as a couple, you have so many responsibilities to each other and outside to the world. So you have to stick to these responsibilities, which means you have to be serious. Así que como una pareja, tú tienes muchas responsabilidades y como eres una pareja muy responsable, tienes que hacerte cargo de esta y esta cosa y tienes que ser muy serio. But actually, responsibility is totally misidentified and misinterpreted. Así que, de hecho, la responsabilidad está completamente mal identificada y mal aplicada. Responsibility means you have the capacity to respond to any situation in a way that creates more. Y la responsabilidad en verdad significa que tú eres capaz de responder a cualquier situación de la forma en la que se requiera. So, as a couple, there is another thing that are you willing to be present whether you can create more together as a couple? Así que como pareja hay otra cosa. ¿Tú estarías dispuesto a estar presente en lo que se requiere para crear más como pareja? And as Chila mentioned before, that you are together, and how did you say that? Which one? Oh, which one? So one part is that having the fun together, that you are allowed to have fun, not just the seriousness. Así que, como Sheila dijo, hay una parte en la que es que tú te permitas a ti divertirte, no ser completamente serio. And if your partner doesn't want to change, you cannot change your partner, but you can be an invitation. Y si tu pareja no está dispuesta a cambiar, tú no puedes cambiar a tu pareja, pero sí puede ser una invitación. So if your partner doesn't want to go in a certain direction, you can still be an invitation and see what that can create, if that can contribute. Así que si tu pareja no está dispuesta a ir en esa dirección que tú deseas, tú puedes seguir en la pregunta y puedes seguir en esa dirección y ser la invitación y ver qué va a crear. And the other thing, would you stop yourself because of your partner? Would you stop creating your life? Why would you stop creating your life? Entonces, el otro lado es, ¿en qué momento te detuviste de crear tu vida? ¿En qué momento te detuviste por tener una pareja? ¿Por qué detuviste tu vida? So everywhere you see your partner, you made your partner as the source of your life and the source of your creation, where you destroy and uncreate. Así que todos los lugares donde ves o donde has hecho a tu pareja la fuente de creación de tu vida, lo podemos destruir y descrear, por favor. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shorts, boys and beyonds. Ooh, I think there is a question. or a comment. Creo que hay una pregunta, and I'm going to tell it first in Spanish and then in English. Okay, Please, thank cool. you. La gente dice que debemos tener discusiones con la pareja, pero creo que tengo puntos de vista acerca de las discusiones. Para mí son algo malo. ¿Cómo debemos mejorar la forma de solucionar nuestros problemas? So people is saying that we have to argue or to have some discussions with our partner. But I have a lot of points of view about arguing. For me, they are something bad, something wrong. How can we improve the way we solve our problems together? Mm-hmm. Cool. So one part of it is really the willingness to stay present with your partner. Una de las partes de esto es realmente estar dispuesto a estar presente con tu pareja. And the other thing, how much do you receive your partner? Y la otra parte es qué tanto recibes a tu pareja. So can you receive your partner, and can your partner receive you? Así que tú puedes recibir a tu pareja y tu pareja te puede recibir a ti. And are you willing to be in a certain way to your partner that your partner can receive? Así que estarías dispuesto a hacer esa cosa o eso que tu pareja pueda recibir. Like, are you willing to be present with your partner to know what and how your partner can receive? Así que estarías dispuesto a estar tan presente con tu pareja de cuándo y cómo tu pareja te puede recibir.
Because problems showing up when there is no communication or there is no willingness to receive each other. Así que los problemas normalmente suceden cuando hay problemas de comunicación o en el momento en el que no están dispuestos a recibir el uno del otro. This is what I mentioned at the beginning, like, this is the way I used to have sex with everyone, so this is what I will keep doing. Eso es lo que yo estaba mencionando al principio. Esta es la forma en la que yo suelo tener sexo, así que así es como lo voy a hacer con todo el mundo. But does it create more for everyone, you know? Pero eso crea más para todos. ¿Qué sabes? So again, are you willing to be present, and are you willing to create the life that you desire? So are you willing to do everything for that? Y otra vez, ¿estás dispuesto a crear algo más grandioso y estás dispuesto a crear lo que se requiera con tu pareja? ¿Estás dispuesto a estar presente? Right and wrong, Good and bad, pull and poke, online shorts, boys and beyonds. Cool. So what else is possible beyond boring and terrible relationships? Así que, ¿qué más es posible más allá de las aburridas y horrorosas relaciones? Are you willing to have all the ease, fun, and joy in your relationship? ¿Estarían dispuestos a tener toda la facilidad, el gozo y la diversión en sus relaciones? And all your points of view about how that relationship should show up in your life, will you destroy and uncreate? Todos los puntos de vista que tienes de cómo se tiene que presentar esa relación en tu vida los destruyes y descreas. Right and wrong, good and bad, pull and poke, online shorts, boys and beyonds. Cool. All right. So thank you so much. Thank you for joining us for tonight. Muchas gracias por reunirse con nosotros esta noche. Thank you, Hector, for the last-minute translation. My pleasure. Gracias por la traducción de último minuto. And thank you for Vera for organizing this event. Gracias a la otra chica por organizar este evento. And actually, yeah, what else is possible with this topic in the future? Así que de hecho, ¿qué más es posible con este tema en el futuro? Is there anything possible? I don't know. ¿Hay algo más posible que se pueda hacer? No lo sé. Did you hear about the acoustical vibration? ¿Han escuchado algo acerca de la vibración acústica? Because you as an infinite being, your nature is the acoustical vibration. Porque tú como un ser infinito, tu naturaleza es la vibración acústica. Which is the space of infinite possibilities. Lo cual simplemente es el espacio de las infinitas posibilidades. And actually, you as an infinite being, you can function from the space of infinite possibilities. Y de hecho, tú, como el ser infinito, puedes funcionar desde el espacio de las infinitas posibilidades. So, if you look around in this world, the relationships have so many limitations as they show up. Así que si estás presente y miras alrededor, las relaciones tienen siempre limitaciones. And when you start to work with the acoustical vibration, you start to have access to the space of infinite possibilities. Y en el momento en el que empiezas a funcionar desde la vibración acústica que verdaderamente eres, empiezas a tener el espacio de las posibilidades. So what is the acoustical vibration of the relationship that would create more for you, that would be generative for you? Entonces, ¿cuál es la vibración acústica de las relaciones que verdaderamente funcionan para ti, que serían muy generadoras? Even if that doesn't exist, even if that never existed on planet Earth. Incluso si eso no existe ahorita o no haya existido nunca en el planeta Tierra. So are you willing to receive all those possibilities? Entonces, ¿estarían dispuestos a recibir todas esas posibilidades? So anything that doesn't allow you to receive these possibilities, that goes even beyond this reality, will you destroy and uncreate? Así
que todo donde no puedas recibir estas posibilidades que van más allá de esta realidad, lo podemos destruir y descrear. Right and wrong, good and bad, put and poke, online, shorts, boys and beyonds. Cool. And if you would like to hear more about the acoustical vibration, there was another call translated by Hector in this language, Spanish. Y si hay alguien más que quiera saber acerca de la vibración acústica, hay una llamada que traduje yo en español. So we can share it sometime in the future. Así que la podemos compartir en algún momento en el futuro. Or we can have another one. Voilà. O podemos tener otra. Y voilà. Cool. Yeah. Genial. So thank you so much for joining us and hope to see you next time. Así que muchísimas gracias por unirse a todos en español y en inglés y nos vemos la próxima vez. Thank you guys. Thank you. For being... Ciao. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Adiós a todos. Es que mi mamá es una persona tan medrosa. Thank you. Bye. Bye-bye.